1 Corintios 11, versículo del 2 al 3. El versículo 2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Señor, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, para, como decía nuestro hermano, refrescarnos en la palabra, refrescarnos en Jesús. Y esta tarde te pedimos que nos ayudes a entender mejor el diseño de Dios para la familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? 1 Corintios 11:3 dice: Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El día de hoy es claro que hay una guerra fuerte en la cultura en contra del diseño de Dios para el hombre, la mujer y la familia. Y también es claro que esta guerra está afectando a la misma iglesia. Y esta guerra en contra del diseño de Dios para el hombre y la mujer es tan fuerte que, por temor, al igual que los soldados de Israel temblaban ante Goliat, la iglesia hoy tiembla al hablar de estos temas. Pero es en esta hora de guerra en contra del diseño de Dios para el hombre y la mujer cuando la iglesia, con convicción bíblica, debe de predicar al mundo el diseño de Dios para el hombre, la mujer y la familia. En esta hora los pastores deben, sin temor a las Jezabeles, es decir, al movimiento feminista, abordar esos temas con la espada de la palabra. Por lo tanto, en esta hora de guerra, cuando el enemigo de nuestras almas ruge con su feminismo, quiero decirles que yo entiendo las consecuencias de predicar este mensaje el día de hoy. Pero como ministro del Evangelio, rehúso predicar otra cosa que no sea lo que veo en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, en esta hora de guerra sobre el diseño de Dios, me gustaría responder la siguiente pregunta: ¿qué es el patriarcado bíblico? ¿Y qué enseña el patriarcado bíblico sobre el diseño del hombre, la mujer y la familia? Y antes de empezar, le quiero dar crédito al libro de Michael Foster, que se llama It's Good to Be a Man, que me ayudó mucho a pensar con mayor claridad sobre este tema. Una vez más, le pido que me acompañen al versículo 2 y 3, que dice así: Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí en el contexto, el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Corintio sobre los roles entre los hombres y las mujeres. Y lo hace porque hay algún tipo de feminismo que había penetrado la iglesia de Corinto. Y este feminismo que había penetrado la iglesia estaba borrando las diferencias entre los hombres y las mujeres según el diseño de Dios. Y este feminismo era algo que le preocupaba a Pablo, pues las mujeres en el contexto de la iglesia de Corinto estaban adorando sin velo en la cabeza. Y es importante entender que en esos tiempos, para una mujer, el ponerse velo era un símbolo de sujeción a su esposo. Es decir, el velo era un símbolo que comunicaba que esa mujer estaba casada y estaba sujeta a su cabeza su esposo. Pero cuando una mujer en esa cultura no se ponía velo, esto era un símbolo que comunicaba la falta de sujeción a su esposo. El día de hoy sería al igual que una mujer casada, antes de entrar a la iglesia, quitarse el anillo matrimonial. Y esto era un tipo de feminismo que había penetrado la iglesia de Corinto. Y con esos errores en mente de mujeres y hombres corrompiendo su rol en la iglesia local, es por la cual Pablo instruye a los corintios en el diseño de Dios para el hombre y la mujer, y les dice, 1 Corintios 11, versículo 3, Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí Pablo señala y quiere dejar bien en claro que el diseño de Dios para el hombre y la mujer son muy diferentes el uno del otro. Y nos dice que una de las diferencias entre el hombre y la mujer es sobre quién es la cabeza del matrimonio.
Y cabeza aquí es otra manera de decir quién es nuestro superior, gobernante o líder en la familia. Y Pablo primero nos dice que Cristo es la cabeza del hombre. Es decir, Cristo es el superior, gobernante o líder del hombre. Pero luego Pablo nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y esto se refiere específicamente en el contexto del matrimonio. Es decir, la cabeza o líder de las mujeres, de sus esposas, son los esposos. Pero quiero aclarar que aunque aquí no diga que Cristo es la cabeza de la mujer, Cristo en realidad es la cabeza de todo el mundo. Pero lo que Pablo nos quiere enseñar es que Dios estableció un orden y una jerarquía en el matrimonio. Pues Dios estableció al marido como cabeza de la mujer en el pacto matrimonial. Y noten que al final del versículo Pablo nos dice que Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, aunque Cristo es Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aún en la Trinidad, Dios el Padre toma un rol de autoridad sobre el Hijo en su encarnación, cuando Cristo vino a morir por los pecados del mundo. Y claro, esto no significa que Dios el Hijo sea de menor valor que el Padre, pues ambos son Dios, sino que hay una jerarquía de autoridad en la función de la misma Trinidad. Y de la misma manera, aunque el marido es la cabeza de su esposa, esto no significa que la esposa sea menos en valor, sino que significa que Dios estableció una jerarquía de autoridad y orden en el matrimonio. Y aquí una vez más el Espíritu Santo nos da el diseño de Dios para el matrimonio en este versículo al decirnos tres cosas. Una, Cristo es la autoridad directa del hombre. Número dos, el esposo es la autoridad o cabeza de la mujer. Y número tres, Dios Padre es la autoridad de Cristo, de Dios el Hijo en la encarnación. Y esto es a lo que nos referimos cuando nosotros hablamos del patriarcado bíblico, a que el hombre es la cabeza de la mujer y de la familia por diseño de Dios, como lo vemos en este versículo. Noten el versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, quiero tocar varios puntos con ustedes. Punto número 1, definiendo el patriarcado bíblico. Definiendo el patriarcado bíblico. Yo creo que cuando hablamos de cosas como el patriarcado bíblico, es importante definir nuestros términos. Es decir, es importante poder definir qué es el patriarcado bíblico. Porque la gente del mundo y aún en la iglesia, con tan solo escuchar el término patriarcado, se espanta y hacen un espantapájaros. Es decir, la gente se imagina que el patriarcado es algo en sus mentes que en realidad no es. A eso me refiero con que hacen un espantapájaros en sus cabezas. Por lo tanto, vamos a definir lo que es el patriarcado bíblico. El término patriarcado viene de una palabra griega que simplemente significa que los padres, los hombres, son la cabeza del hogar o de la familia, lo mismo que dijo Pablo en 1 Corintios 11:3. Y nosotros vemos que la Biblia enseña esto claramente. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le dice a Abraham, yo se los leo en Génesis 18, versículo 19, dice Dios, porque yo lo he conocido. Dios dice que ha entrado en relación de pacto, ha conocido a Abraham, y después dice esto, para que mande a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Y aquí vemos cómo Dios quería que Abraham mandara a su familia para que siguieran a Jehová. Es decir, aquí vemos implícitamente que Dios mismo identifica a Abraham como el patriarca o la cabeza de su familia. Ahora, muchas veces las personas dicen que el patriarcado bíblico, es decir, el liderazgo del padre como cabeza de la familia, solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, pero que este concepto no existe en el Nuevo Testamento. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos que Pablo enseña el patriarcado bíblico. Efesios 6, versículo 4, dice así, y vosotros, padres, y aquí la palabra para padres en el griego es pater, una referencia al hombre. Dice, padres, pater, el hombre, la cabeza de la familia, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor.
Pablo aquí espera que el padre, el pater, la cabeza de la familia, sea el primordial responsable de criar a sus hijos en el temor del Señor. Y esto es exactamente lo que Dios esperaba que Abraham hiciera en el Antiguo Testamento, que como el padre de familia dirigiera al resto de la familia en el temor del Señor. Ahora, creo que debemos de ser honestos y reconocer que en el mundo hay diferentes tipos de patriarcado. Hay patriarcados bíblicos donde el liderazgo del padre de familia refleja el amor de Dios, el Padre, la primera persona de la Trinidad. Pero también hay, como dice el pastor Michael Foster, patriarcados pecaminosos cuyo liderazgo enseña que el diablo es el padre de ese hombre. El pastor Michael Foster, en su libro Es bueno ser hombre, dice que toda sociedad que existe en el mundo inevitablemente tendrá un patriarcado, porque esto es causa del diseño de Dios para el hombre, para liderar. Así es que el pastor Foster concluye diciendo que no es sí o no habrá patriarcado en una sociedad, sino que la pregunta debe de ser con cuál tipo de patriarcado nos quedaremos, un patriarcado bíblico o uno antibíblico. Y Foster da un ejemplo del patriarcado bíblico y antibíblico. Dice que el faraón, quien esclavizó a Israel en el libro de Éxodo, es un ejemplo de un patriarcado antibíblico, cuyo hombre, su padre de ese hombre es el diablo, porque obraba como el diablo. Y al mencionar cómo este faraón muestra su patriarcado, el pastor Foster dice que cuando este faraón manda a matar a los bebés varones israelitas. Y la razón que mandó a matar solamente a los bebés varones y no a las mujeres es porque solo los bebés varones se podrían convertir en una amenaza física para el reino de Faraón. Pues esos bebés varones podrían crecer en patriarcas bíblicos, fuertes y guerreros de parte de Dios que amenazaran su patriarcado antibíblico. Así es que una vez más, hermanos, el patriarcado bíblico simplemente significa que el padre es la cabeza del hogar o de la familia. Y como dice el pastor Michael Foster, la pregunta no es si habrá patriarcado o no en una sociedad, sino que la pregunta es qué tipo de patriarcado habrá en esta sociedad. Noten el versículo 3, 1 Corintios 11:3, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora ya vimos una definición del patriarcado bíblico. Punto número 2, el patriarcado y el evangelio. Punto número 2, el patriarcado y el evangelio. Si me acompañan a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos a ver el versículo 18 y 19. Pero en Romanos 5, versículo 18 dice: así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cuando hablamos del patriarcado bíblico, muchas veces olvidamos que el mismo evangelio está basado en dos cabezas de la humanidad, que por cierto son hombres. Los teólogos llaman a esta representación entre Adán y Cristo como representantes de la humanidad, las cabezas federales de la humanidad. Y esto simplemente significa que ellos representan a la humanidad. Y esto lo digo porque aún en el mismo evangelio vemos un trasfondo de patriarcado bíblico. Pues Adán fue el representante de la humanidad, el padre de la humanidad cuando éste cayó en pecado en el Edén. Pues si recuerdan, en el huerto del Edén fue la mujer quien pecó primero, Eva, la madre de la humanidad. Pero cuando ella pecó, ella no trajo la desobediencia a toda la humanidad, porque ella no era la representante o cabeza de la humanidad, sino que Dios había hecho pacto con la cabeza de la humanidad y de la familia, el hombre, el padre de la humanidad, Adán. En otras palabras, el evangelio empezó en un contexto de patriarcado bíblico donde el padre de la humanidad, Adán, es su cabeza.
Y solo es hasta que la cabeza de la humanidad y de la familia, Adán, peca, que Romanos 5 nos dice que entró el pecado al mundo. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento, pero ¿qué del Nuevo Testamento? ¿Acaso hay un patriarcado bíblico en el Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, Dios el Padre manda la segunda cabeza de la humanidad, como vemos aquí también en Romanos 5, que también, por cierto, es hombre, Jesús el hombre, Dios. Y este Jesús vino como hombre a ser la cabeza de la humanidad para reconciliarnos a nosotros los pecadores con Dios el Padre. Es decir, Dios no envió a una mujer, Dios envió a un hombre, Dios envió a su Hijo y Él es el único camino al Padre. Escuchen, hermanos, cuando entendemos que Dios trabajó en un pacto en el Evangelio con dos cabezas de la humanidad, que son hombres, Adán y el segundo Adán, entonces entenderemos mejor el concepto del patriarcado bíblico. Incluso los animo a ir a las Escrituras y ver cómo Dios ha trabajado a través de diferentes pactos con las cabezas de sus familias y cómo todos estos eran hombres. Ya lo vimos con Adán como la primera cabeza de la humanidad. Lo vemos con Noé cuando hizo el pacto noético. Lo hizo con Abraham, la cabeza de Israel. Lo hizo con Moisés en el pacto mosaico. Lo hizo con David en el pacto davídico. Y lo hizo con Cristo como cabeza de la humanidad del nuevo pacto. Es decir, escuchen muy bien. En toda la Biblia vemos que Dios se revela de las siguientes dos maneras. Una, Dios se revela por medio de pactos, tal y como lo hizo en el Evangelio. Y número dos, Dios escoge a hombres como cabezas o representantes de estos pactos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en toda la Biblia vemos una teología del patriarcado bíblico. Y por cierto, el matrimonio en la Biblia también es llamado un pacto delante de Dios. Y les pregunto, ¿quién es la cabeza de este pacto llamado el matrimonio? Primera de Corintios 11, versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahora, ya vimos el punto número 1, la definición del patriarcado bíblico. Ya vimos el punto número 2, el patriarcado bíblico y el evangelio. Ahora veamos el punto número 3, el patriarcado y el complementarismo. Y en este punto quiero comparar las dos posturas que existen en nuestros círculos reformados conservativos sobre el diseño del hombre y la mujer. La primera postura ya la definimos, es el patriarcado bíblico. Y dijimos que esta postura se deriva su nombre de la palabra griega para patriarca en la Biblia y simplemente significa que el padre es la cabeza del hogar. Ahora, es importante notar que el patriarcado bíblico cree que el diseño de Dios para el hombre y la mujer afectará las siguientes tres áreas de la vida. Número 1, afectará la familia. Número 2, afectará la iglesia. Y número 3, afectará la sociedad. Ahora, debo de admitir que esta postura del patriarcado bíblico el día de hoy es una minoría. Incluso probablemente somos la primera iglesia hispana que está hablando de estos temas. Ahora, solo porque el día de hoy esta postura es una minoría, no quiere decir que no sea histórica, sino que esta postura del patriarcado bíblico es la postura histórica que tenían, por ejemplo, los puritanos. Incluso cuando uno lee el catecismo de Westminster, escrito por los puritanos, el lenguaje asume una teología patriarcal. La segunda postura en nuestros círculos es la del complementarismo. Esta es la postura que la mayoría del mundo evangélico reformado y conservativo conoce hoy en día, incluyendo los grandes ministerios reformados. Ahora, uno se imaginaría que esta postura es tan popular porque es histórica y lleva siglos en la iglesia. Pero escuchen, esta postura no tiene ni siquiera 50 años cuando se formuló en el año 1988 y es relativamente nueva. Pues esta postura del complementarismo fue formulada en el año 1988 por el teólogo Wayne Grudem y el pastor John Piper, en lo que se conoce como la Declaración de Denver, que por cierto pueden encontrar fácilmente en internet.
Y en esta declaración que formularon Grudem y Piper, ellos trataron de pelear en contra del feminismo en sus tiempos. Pero a la vez ellos querían alejarse de la postura de los puritanos, el patriarcado bíblico. Así es que una vez más, esta postura es nueva en el sentido de que tiene menos de 50 años en la iglesia, cuando la otra viene de siglos atrás. Ahora, ¿qué dice esta postura? La postura del complementarismo dice que, al igual que el patriarcado bíblico, que el hombre es la cabeza del hogar. Pero ellos dicen que esto solamente aplica a dos áreas de la vida, a la familia y a la iglesia. Pero si recuerdan, el patriarcado bíblico dice que estas diferencias abarcan tres áreas de la vida, no solamente dos. El patriarcado bíblico dice que abarca la familia, la iglesia y también la sociedad. Ahora, ¿por qué diría esto alguien que cree en el patriarcado bíblico? Bueno, porque si alguien tiene un diseño de alguien o algo, ese diseño se va a comportar conforme a lo que fue diseñado, no importa dónde esté. Por lo tanto, como los hombres y las mujeres fueron diseñadas de cierta manera por Dios, este diseño se va a comportar conforme al diseño de Dios en todas las áreas de la vida, en la casa, en la iglesia y también en la sociedad. Solo para darles un ejemplo, un cristiano complementarista y uno que cree en el patriarcado bíblico estarían de acuerdo que el hombre es la cabeza de la casa y de la iglesia, pero el complementarista generalmente no viera ningún problema con que la mujer sea la cabeza de una nación, es decir, una presidenta o gobernadora. Pero el cristiano con la postura del patriarcado bíblico diría que esto no es conforme al diseño de Dios, pues el diseño de Dios afecta a la familia, la iglesia y la sociedad. Aún el profeta Isaías, hablando de una sociedad gobernada por mujeres, dice que es un juicio de Dios. Isaías 3, versículo 12, los opresores de mi pueblo, dice Dios, son muchachos y mujeres, se enseñorean de él. Por lo tanto, nosotros como iglesia creemos en el patriarcado bíblico por las siguientes razones. Una, porque es la postura más consistente bíblicamente, lo que creemos. Y número dos, porque no es una postura nueva que nomás tiene 50 años. Es una postura histórica que sostenían los hermanos reformados del pasado, los puritanos. Ahora, ¿cuáles otras diferencias hay entre el patriarcado bíblico y el complementarismo? Bueno, cuando la mayoría de los pastores complementaristas hablan del rol del hombre, ellos hacen énfasis en que el hombre es un siervo como Cristo lo fue, y que esto es todo lo que significa ser hombre. Y la realidad es que la manera que la iglesia moderna predica el rol del hombre, como dice Michael Foster, hace sentir a la mayoría de los hombres como que antes de entrar a la iglesia tienen que dejar su masculinidad en casa. Ahora escuchen. El creyente que cree en el patriarcado bíblico diría amén cuando se habla de que el hombre debe ser un siervo porque Cristo fue un siervo. Pero la postura del patriarcado bíblico diría que la Biblia dice que el hombre también es más que eso. Pues según Génesis 1, el hombre fue diseñado para enseñorearse de la tierra, para ordenar y darle forma al mundo, como dice Génesis capítulo 1. Por lo tanto, la postura del patriarcado bíblico diría que Dios ha diseñado al hombre de tal manera que ser hombre incluye características varoniles o masculinas para cumplir el mandato de Génesis de enseñorearse sobre la tierra. Estas características incluyen cosas como el ser agresivo, el ser fuerte físicamente, el ser un guerrero que va a reinar o dominar sobre la creación para darle orden al mundo creado y hacerlo un mejor lugar para la humanidad. Y esta postura argumentaría que Cristo, como el hombre perfecto, no solamente es descrito como un siervo, sino que Cristo también es descrito como un guerrero quien domina y pone a sus enemigos debajo de sus pies. Vean Salmo capítulo 2. Incluso en la Biblia vemos que Jehová mismo es descrito como un guerrero. Escuchen cómo canta Moisés después de que Jehová lo salvó a Israel. Éxodo 15, versículo 3, Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. Ahora, ¿por qué la postura del patriarcado bíblico hace énfasis en que el hombre no solamente es un siervo,
sino que también es un guerrero que domina. Porque la iglesia moderna, en su feminismo, ve al hombre, ve el ser masculino, el ser agresivo y ser un guerrero como si fuera algo pecaminoso. ¿Y saben por qué? Porque aún en la iglesia reformada, inconscientemente, quieren que el hombre sea como una mujer, que no sea fuerte, que no sea agresivo, que no pueda defender a su familia, que no sea un protector, que no sea un líder. Ellos quieren un hombre afeminado. Ahora, como dice el pastor Michael Foster, la agresión y la fuerza solamente son pecaminosas si se usan para pecar, como el patriarcado de Faraón cuando esclavizó a Israel. Pero esa agresión y el deseo que existe en un joven y en un hombre con la que Dios lo diseñó, en sí no es algo malo, es algo bueno si se usa como el patriarcado de Josué en la Biblia, quien va a conquistar la tierra que fluye leche y miel de parte de Dios y para el pueblo de Dios. O si se usa como el patriarcado de Nehemías, cuando Jerusalén está en ruinas y son amenazados por sus enemigos. Y es entonces que Nehemías, comportándose como hombre, se levanta y anima a sus hermanos. Escuchen cómo dice Nehemías 4:14. Dice, después miré y me levanté y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Patriarcado bíblico, valentía varonil, piadosa, para la gloria de Dios y para servir al pueblo de Dios y sus familias. Como conclusión en este punto, cuando vemos las Escrituras, vemos que la postura del patriarcado bíblico es más consistente con lo que enseña la Biblia sobre el diseño de Dios y la mujer. Punto número 4 y último punto, el patriarcado y el diseño de Dios. Ahora, es inevitable hablar del diseño de Dios para el hombre y la mujer y no ir a Génesis, donde se habla del diseño. Así que le voy a pedir que me acompañen a Génesis capítulo 1 rápidamente. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1 y veremos este pasaje, Génesis capítulo 1, que los teólogos llaman el mandato cultural. Génesis 1, versículo 26, dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué? Y señoreé sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, con el mismo valor al hombre y a la mujer. Y también vemos que a los dos Dios les creó para reinar o enseñorearse de la tierra. Ahora noten el versículo 28. Y los bendijo Dios, y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. Aquí una vez más vemos repetido, el propósito del hombre es reinar sobre la tierra, enseñorearse sobre ella, y sojuzgarla, para el bien de la humanidad, y para la gloria de Dios. Es decir, Dios hizo al hombre para ser un rey y a la mujer para ser una reina, quienes estuvieran bajo la autoridad de Dios. En aplicación, hermanos, el hombre y la mujer están en esta misión de reinar en la tierra y enseñorearse juntos, y lo tienen que hacer para el bien de la humanidad. Pero escuchen, la forma en que esto se lleva a cabo para un hombre y una mujer se verá muy diferente en lo práctico. Pues el hombre está diseñado para ser un guerrero como Jehová, quien es un guerrero. Si fuéramos a ver Génesis 2, que no vamos a verlo hoy, veremos que el hombre es quien hace el trabajo físico en el Edén de trabajar la tierra. Y también veríamos que la mujer está diseñada como ayuda idónea del hombre para ayudarlo a cumplir esta misión de reinar sobre la tierra. Por lo tanto, aún en este diseño de Génesis 1 y 2, podemos ver por qué los hombres tienen un deseo de conquistar, de ser agresivos, de ser guerreros, protectores, proveedores, porque fueron diseñados para enseñorearse sobre la tierra.
Es decir, ellos tenían que hacer el trabajo físico y pesado de darle orden a la tierra, el cual sería un trabajo cansado. Y escuchen, la mujer está en la misma misión que el hombre, pero la manera que ella lo aplica será muy diferente que el hombre, porque su diseño es de ayuda idónea. Ella es un vaso frágil, Pedro, pero sigue siendo coheredera de la gracia junto con el hombre. Pues la manera que la mujer aplica este mandato cultural se verá más reflejado en la casa y en la crianza de hijos piadosos para la gloria de Dios. Ella estará enfocada en criar a los futuros reyes y reinas que ayuden en la misión de enseñorearse de la tierra. Una vez más, ambos, el hombre y la mujer, están llamados para reinar, pero basado en su diseño, esto se verá muy diferente en cómo lo aplicamos a cada sexo. Una vez más, vemos una teología de diseño de Dios y vemos una teología del patriarcado bíblico. Último pasaje, si me acompañan a 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2. En el contexto de 1 Timoteo, Pablo le está dando instrucciones a su joven pastor sobre cómo llevar a cabo la iglesia, o cómo conducirse en la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ve importante el mencionar el diseño de Dios para el hombre y la mujer en la iglesia. Por lo tanto, es importante que nosotros también entendamos esto. Noten conmigo el versículo 11. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí en el versículo 11 vemos que Pablo le dice que la mujer debe de guardar silencio en la iglesia. Ahora, esto no se refiere a que nunca debe de decir una sola palabra, sino está hablando de hablar públicamente en forma de enseñanza bíblica. Ahora, noten el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Dios llama a la mujer a no tomar autoridad sobre el hombre, ni enseñar la Biblia en la iglesia de manera alguna. ¿Por qué? Porque esto es tomar autoridad sobre el hombre. Porque el diseño de Dios es que el hombre sea la cabeza o autoridad y no la mujer. Y este diseño de Dios también se debe de reflejar dentro de la iglesia local. Y ahora quiero que noten los argumentos de Pablo para decir esto. Noten el versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Noten a lo que apela Pablo, él apela a la creación. Es decir, desde Génesis de la creación vemos que el hombre y la mujer son diferentes por diseño de Dios. Y noten que Pablo no solamente habla de la creación, sino que también apela al orden de la creación. Pues Pablo dice que Adán fue formado primero y después, o en segundo lugar, fue formada Eva. Es decir, aún en el orden de la creación del hombre y la mujer hay una jerarquía establecida por Dios. Es lo que está diciendo Pablo. Es decir, Pablo está enseñando patriarcado bíblico, que los padres o los hombres tienen una autoridad como representantes de Dios, porque el hombre fue formado primero y después fue formada Eva. Como diría Buddy Buckham, yo solamente estoy leyendo el texto, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Como primera aplicación, el mundo en su rebeldía quiere borrar este diseño de Dios, como si no hubiera diferencia alguna entre hombres y mujeres. Hace poco hubo una competencia deportiva en Dubái, donde compitió una rama de la policía especial llamada SWAT. Y era un torneo para ver cómo la policía especial, el SWAT, de diferentes naciones, mostraban su resistencia física, su puntería con arma de fuego, y cómo trabajaban en equipo para cumplir su labor y ser protectores de la sociedad. Y la mayoría de los equipos en la competencia estaba compuesta de hombres, porque eso es algo muy físico. Pero escuchen, Chile, influenciada por el feminismo, decidió mandar un equipo de puras mujeres a la competencia de SWAT. Y ustedes pueden ver los videos de cómo les fue a estas mujeres. El equipo que fue antes que ella, de puros hombres, duró solamente 3 minutos en esta competencia. Y el equipo de mujeres de Chile duró 12 minutos haciendo trampa para cumplir la carrera. Iglesia, no podemos negar el diseño de Dios entre hombres
y mujeres. Los dos son iguales en valor, pero tienen diferente diseño. Y en esta verdad debemos estar dispuestos a pararnos valientemente como iglesia, y aún debemos de estar dispuestos a sufrir por esta verdad bíblica. Aplicación número 2. Solo pónganse a meditar cuando una atleta transexual decide competir contra mujeres en una preparatoria o a nivel olímpico. Estos atletas que son hombres vestidos de mujeres casi siempre terminan ganando en primer lugar. ¿Por qué? Porque su diseño es más fuerte. Incluso eso es una injusticia para una mujer. ¿Por qué estoy dando estas explicaciones? Porque el mundo quiere actuar como que no hay diferencias de diseño entre hombres y mujeres. Ahora, ciertamente va a haber una mujer que le pueda ganar a un hombre en fuerza física, pero generalmente esto no es la norma por el diseño de Dios. Aplicación número 3. Y esta es para las iglesias reformadas. Tristemente, las iglesias reformadas dicen, estamos de acuerdo que solamente los hombres pueden ser pastores, pero luego ponen un pero. Y en ese pero hacen una lista de excepciones. Déjenles doy algunas excepciones de lo que las iglesias hacen. Las iglesias dicen, pero, bueno, la mujer no puede enseñar por orden de Dios, pero la pondremos a enseñar la Biblia a un grupo de mujeres, aunque no está autorizada por Dios. O la mandaremos a una conferencia exclusivamente de mujeres para que una mujer les dé una exposición bíblica y un exégesis del texto. Iglesia, no estoy diciendo que todas las reuniones de mujeres están mal, pero tenemos que tener cuidado cuando Dios le ha dado un rol de enseñar a hombres que son pastores maestros y no a las mujeres. Tenemos que tener cuidado, aún como iglesia reformada, de no borrar el diseño de Dios. Ahora alguien va a preguntar, ¿y quién va a enseñar a las mujeres? Y la respuesta es los pastores, los hombres autorizados por Dios para hacer esta labor. Pues los pastores son pastores de hombres, de mujeres y de niños. Son pastores de toda la familia. Noten el versículo 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora noten el segundo argumento, versículo 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí Pablo dice que en Génesis no fue el hombre que fue engañado por la serpiente cuando pecó, sino que fue la mujer. En otras palabras, cuando la mujer pecó en el Edén, ella verdaderamente creyó la mentira de la serpiente. Pero cuando el hombre pecó, él no fue engañado como la mujer, sino que el hombre pecó sabiendo lo que hacía estaba mal. Y el hombre, sabiendo lo que hacía estaba mal, corrompió el orden de Dios al obedecer la voz de su esposa y sujetarse a ella, en vez de exhortar a su esposa por haber pecado, cuidarla, protegerla y matar a la serpiente y expulsar a la serpiente del jardín. En vez de hacer esto, él se sometió a la voz de su esposa en vez de la voz de Dios. En aplicación, ¿pero saben lo que nos dice esto? Nos dice que la mujer no está diseñada para liderar como lo está el hombre. Nos dice que las diferencias entre los hombres y las mujeres van más allá de lo físico. Pues Pablo nos dice que hay algo en el diseño de la mujer que la hace más susceptible a ser engañada que el hombre. Ahora, esto no quiere decir que sea menos inteligente, sino que por diseño la mujer no fue creada para liderar y proteger a una familia como lo fue el hombre. Es interesante. ¿Saben a quién dice la Biblia que es más fácil ser engañada por los falsos maestros? La Biblia dice aquí, pero también en el 2 de Timoteo, no vayan ahí, ustedes lo pueden leer. 2 de Timoteo capítulo 3, 6 y 7, entre otros pasajes, que los falsos maestros entran a las casas y se llevan cautivas, y cito la palabra, a mujercillas cargadas de pecado que son llevadas por sus concupiscencias. Ahora, alguien rápido gritaría, machismo. Pero lo que estoy diciendo es el entendimiento de la iglesia histórica, antes de que hubiera tanto feminismo y los pastores tuvieran miedo de hablar lo que es obvio. Es obvio las competencias del mundo, físicas, deportivas, y es obvio que su diseño es totalmente diferente. Y el mundo se traga esa mentira y la iglesia
se traga esa mentira, no porque no lo sepa, sino por cobardía. Escuchen lo que dice el gran teólogo de la Reforma, Juan Calvino, sobre 2 de Timoteo 13:17. Él no estaba afectado tanto como el feminismo y lo dice claramente. 2 de Timoteo 13:6-7, Juan Calvino dice: cuando habla de mujercillas en vez de hombres, es porque ellas son más susceptibles a ser engañadas de esta manera, en referencia a los falsos maestros entrando a las casas de estas mujeres. Aplicación número 2. Hermanas, por diseño la mujer tiende a ser más emocional y dejarse llevar por el error. Por lo tanto, les pregunto, ¿será sabio ir a estudios bíblicos de mujeres cuando la Biblia dice que por diseño la mujer es más fácil engañada en la doctrina, como lo fue Eva en el huerto del Edén? Aplicación número 3. Iglesia, por causa del feminismo, hay mujeres y hombres que se ofenden con este tipo de mensajes bíblicos, solamente mostrando el feminismo que existe dentro de ellos. Y escuchen, mientras que el mensaje sea bíblico, no debemos de prestar oído cuando una mujer o un hombre se ofenden con la verdad bíblica, porque la misma Biblia dice que las mujeres son engañadas más fácilmente. Es algo bíblico, solamente estoy leyendo el texto. Y esto aplica a los hombres afeminados. Pero ¿saben qué sucede? Hay muchos hombres, incluyendo pastores, que cuando una mujer de su iglesia se ofenden, ellos actúan igual que Adán y en vez de ir a la palabra de Dios para ver si estas cosas son así, se dejan llevar por sus emociones y van tras las voces de las mujercillas que están cargadas por pecado, como dice Pablo en 2 de Timoteo. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque están cometiendo el mismo pecado que Adán, pero también porque tienen temor de que sus miembros se les vayan. Pero escuchen, iglesia, debemos de tener más a Dios que al hombre y más que a las mujercillas cargadas de pecado, como lo describe Pablo, que se rebelan en contra del diseño de Dios y su palabra. Noten el versículo 14 al 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santidad con modestia. Pero noten la gran y maravillosa bendición que hay para la mujer creyente ahora. Aunque la mujer pecó y cayó en transgresión al ser engañada por la serpiente, cuando ella viene a Cristo, ella tiene una gran bendición, pues ahora la mujer piadosa encontrará su mayor gozo en siendo una mujer que cría hijos piadosos para la gloria de Dios. Aplicación número 1, la mujer no encontrará su mayor gozo trabajando para un negocio fuera de casa, pues simplemente ha cambiado el patriarcado de su esposo por el patriarcado de su jefe en una compañía. La mujer no encontrará su mayor gozo enlistándose en el SWAT o en el ejército, pues ese no es su diseño como el vaso más frágil y la ayuda idónea, pues no fue creada para ser una guerrera. La mujer no encontrará su mayor gozo al viajar el mundo soltera, sin marido y sin hijos, sino que la mujer encontrará su mayor gozo en cumpliendo su rol en casa y criando hijos piadosos para la gloria de Dios. Aplicación número 2. Hermanos, apliquemos el diseño de Dios a nuestras familias. Cuando estén criando un hijo, críenlo sin temor de que sea un guerrero, fuerte, valiente, un protector, un líder y varonil. Y que todo lo de ese niño sea distintivamente varonil. Escuchen, no tengan miedo de enseñarles a sus hijos a ser agresivos, pues Jehová es un guerrero fuerte, quien somete a sus enemigos debajo de los pies de Cristo. Y Cristo no solamente es un siervo, sino un guerrero que está poniendo su pie en el cuello de sus enemigos, como lo vemos en el Salmo capítulo 2. No le crean al mundo pensando que ser agresivo, tener fuerza y querer dominar es malo, pues el hombre fue creado para dominar, enseñorearse, gobernar la creación y ponerla debajo de la autoridad de Cristo, como vimos en Génesis 1. Ahora, obviamente, esa fuerza y deseo de dominar debe ser dirigido por el camino correcto, si no terminarán con un patriarcado como el de Faraón, antibíblico y pecaminoso. Pero si es dirigido correctamente, terminarás con un hombre, con el patriarcado como el de Josué, un guerrero fuerte y piadoso, quien dirá: yo y mi casa serviremos a Jehová. Incluso hombres, enséñenles a sus hijos a ser hombres en lo práctico. Enséñeles a ser hombres que un día tendrán que proteger a su esposa e hijos. Por eso deben ser fuertes, para proteger a su familia y a su casa de todo lo que es malo en el mundo y de hombres malos. Enséñales a trabajar y trabajar arduamente como hombres. Enséñales a poner su juventud y su energía y su fuerza enfocadas en avanzar el reino de Dios y servir a sus familias.
Y avanzar el reino de Dios no solamente dentro de la iglesia, sirviendo a la iglesia, sino sirviendo en sus negocios, sirviendo como empleados, sirviendo a sus familias. Y no estoy diciendo que hemos llegado. Muchos de nosotros, y me incluyo, hemos crecido sin padres. Y todos seguimos aprendiendo a ser hombres bíblicos. Incluso hay gente que ha crecido con padres, pero sus padres no les enseñan en lo práctico. No pretendemos haberlo alcanzado, pero como hombres nos extendemos a la meta del llamado de Dios. Hombre, si quieres enseñarle algo a tu hijo, pero tú mismo no sabes cómo hacerlo, pídele a otro hombre de la iglesia que te enseñe a enseñarle en esa área a tu hijo y a ti. Madres solteras, a los que no tienen el apoyo de su esposo, no se sientan mal, pues Dios te ha dado una familia, como dice el pastor Michael Foster, donde está llena de hombres que tu hijo pueden imitar a ser hombres cristianos, maduros y cabezas de su familia. Aplicación número 3, cuando tengan una hija, enséñalas a ser decisivamente femeninas. No le creas al mundo que mientras más se corrompe su rol y mientras más se parece a un hombre, es mejor para ellas en la sociedad y en el negocio. Enséñales a ser distintivamente femeninas. Enséñales que el criar hijos y el dedicarse a su familia es algo hermoso y donde encontrará el mayor gozo en la vida y no trabajando para una compañía. Enséñales a cocinar para la gloria de Dios. Enséñales a vestirse de una manera femenina. Enséñales que la educación es muy importante y que serán educadas al mismo nivel que sus hijos varones, pero con un propósito diferente. Pues para ellas esa educación es para el beneficio de sus hijos. Enséñales a no tener vergüenza como el mundo, de ser hacendosa en el hogar, como dice la Biblia. Enséñales que la vestimenta sensual no es agradable a Dios, sino aquella de un corazón tranquilo, como las mujeres piadosas del pasado. Enséñales que ser parte del SWAT o soldados o líderes políticos no es conforme a su diseño de ayuda idónea. Enséñales a amar a sus esposos e hijos en casa. Enséñale que su rol es ser una princesa o reina al lado de sus esposos, pero que cada uno debe entender su diseño delante de Dios. Aplicación número 4. Hombre, si tu esposa es la que gana el pan más que tú, estás corrompiendo tu rol y eres peor que un incrédulo, pues tú eres el proveedor y no ella, bíblicamente. Aplicación número 5. Iglesia, tengamos cuidado con el espíritu de Jezabel en la iglesia y en la casa. Recordemos que parte de la maldición en Génesis es que la mujer va a querer enseñorearse de su esposo. Y como vimos, estas predicaciones tienden a ofender al espíritu de Jezabel, el espíritu feminista en la iglesia. Aplicación número 5. Debido al feminismo que hay en nosotros, no aplicamos la palabra de Dios correctamente. De que les doy un ejemplo. Por cierto, este ejemplo es al propósito para provocar el feminismo que tienen dentro, para que nos analicemos. Es común que los pastores tengamos consejerías con matrimonios. Y es lícito o correcto que la mujer involucre a los ancianos o a los pastores si su esposo está fallando como líder, proveedor o protector en su rol. Y escuchen, repito, esto es correcto y necesario en casos donde el hombre está fallando en su rol como cabeza del hogar. Pero ahora déjenles doy otro caso. ¿Qué pasa cuando la mujer no está cumpliendo con su rol en casa? ¿Qué pasa si vas a la casa de esa mujer y es un desastre porque no le gusta limpiar? ¿Qué pasa si esa mujer no es una mujer que se sujeta a su marido y es respondona? Porque hay una tendencia a ayudarle a ella y no al esposo. Déjenles digo por qué. Por el feminismo y el temor de los pastores y hombres a decirle con amor a esa mujer que debe de cumplir su diseño aún dentro de su casa. ¿Acaso no sería correcto también traer a esa mujer delante de los ancianos después de que el esposo le habló con amor y la redirigió hacia su rol varias veces? Hermanos, en la cultura y en la sociedad aún se pasea el espíritu de Jezabel, el espíritu feminista, y no debemos de tener temor de confrontarlo con la espada de la palabra. 1 Corintios 11:3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos cumplir nuestro rol, ambos hombres y mujeres,
entenderlo mejor, amarlo y vivir para tu gloria y pasarlo a las siguientes generaciones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.